webcast. Sin duda, pues estamos viviendo momentos que no nos había tocado vivir antes, viviendo un fuerte deterioro de algunos negocios en diferentes ámbitos, financiero, laboral. Y la verdad de las cosas, nuestra idea de esta charla es un poco compartirles las experiencias que hemos tenido con ustedes, con algunos clientes, cómo se han venido abordando temas torales como es la liquidez, el cumplimiento y temas laborales. Para ello me permito presentar a los socios que estarán participando con nosotros en este webcast y transmitiendo estas experiencias. Y pasamos a la siguiente lámina, por favor. Estarán con nosotros Jorge Libreros, que es el socio líder de controversia y litigio, Jaime Campos como socio líder de reporte e incumplimiento, Jesús Montaño, socio de impuestos indirectos, Rodrigo Ochoa, socio líder de consultoría fiscal y de negocios, y Rodrigo Castellanos como socio de impuestos internacionales. También estarán, si pasamos a la siguiente, sí, si pasamos a la siguiente lámina, Enrique González, que es nuestro socio líder de precios de transferencia, Adrián Guarnero, socio líder de tecnología, Kumban Hem, que es nuestro socio líder de impuestos internacionales, y Alejandro Caro, que está en nuestra parte de servicios laborales como director. Si quieren, iniciamos nuestra agenda para el día de hoy, más o menos estamos estimando hora 20 minutos, terminar y poder compartir con ustedes estas ideas. Hablaremos un poco de cómo estamos viendo el panorama general en México, cómo estamos viendo toda esta situación de fiscalización que seguramente ustedes día a día han estado leyendo en los periódicos o en la mañanera, escuchando algunas noticias de cómo se está llevando a cabo esta fiscalización. Y sobre todo platicaremos de tres canales, como lo vemos, o tres situaciones que vemos de alta preocupación en el ámbito fiscal. Hoy que tenemos algunas conferencias con nuestros clientes, como les digo, algunos temas que les preocupan, pues tienen que ver mucho con liquidez, tienen que ver mucho con el cumplimiento, pues de las obligaciones fiscales, y a la luz que tuvimos a inicio de años una reforma fiscal y con aspectos laborales. Tendremos también al final, si ven en la herramienta, pues pueden ir haciendo algunas preguntas durante la presentación, y trataremos de irlas contestando ya sea en el transcurso de la charla o al final. Y si no nos diera tiempo por alguna razón, haremos un resumen de estas preguntas, y las podremos contestar en nuestro micrositio para que ustedes tengan acceso, al igual que esta presentación, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, si quieren, vamos iniciando. Y claramente lo que sí estamos viendo, si pasamos a la siguiente lámina, es un tema de oportunidad, es un tema que los clientes en este periodo, los que se alleguen de mejores informaciones, pues tomarán las mejores decisiones. Hay hechos claros como poca actividad económica, o sea, un crecimiento pues nulo, y al contrario negativo. Estamos viendo empresas que están entrando en temas bien complicados de negocio en marcha. Tenemos una reforma fiscal que pues aleja de lo que estábamos esperando, de fomentar la inversión. Estamos viendo nuevas formas de fiscalización y una tributación pues extrema con poca tolerancia. Estamos viendo cartas de invitación, muchas revisiones de gabinetes, requerimientos a través de buzón tributario. Eh, Estamos tratando de entender en todo este ámbito, porque pues, dentro de las consecuencias pues, de no pagar pues, los impuestos por situaciones muy particulares o fortuitas, pues el delito fiscal, delito penal. Estamos viendo que la autoridad pues también está sacando, y así lo había anunciado, pues una lista de empresas que no venían pagando adecuadamente sus impuestos. Ellos los llaman defraudadores. Digo, siempre, como decimos, hay dos partes de la historia, y hay que entender más antes de hacer este tipo de afirmaciones, pero este es el ámbito que estamos viviendo. El SAT pues, no está cediendo, no está creando disminuciones de impuestos, incentivos, pero sí estamos viendo esta fiscalización. Nada más para ponerlo rápido en perspectiva, de acuerdo a lo que informa el SAT en cifras preliminares de recaudación, en este primer trimestre fue un poco más de 1.003.000.000.000 lo que tuvo de recaudación.
y de estos 56,000 millones se obtuvieron por acciones de fiscalización, es decir, hubo cerca de un 117% más que el trimestre comparándolo con el 2019. Por otro lado, los indicadores que pone el SAT en su informe de gestión tributaria, sí hay un indicador que por lo menos nos llama la atención y me parece que bueno, por lo que vamos a platicar en los temas de liquidez, es que el monto de las devoluciones en este primer trimestre ha aumentado significativamente en comparación que las que se tenían en el mismo periodo de 2019. Entonces eso habla de que, pues sí, lo que había anunciado el presidente de hacer más expeditas las devoluciones, y ya seguramente Jesús Montaño nos dará más detalle de esto, pero parece ser que sí están tomando en cuenta esta situación, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo claramente que bueno, pues, sí se desea por parte de todos cumplir bien, navegar en esta época de poca liquidez, pero hacer un pago justo y adecuado, ¿no? De impuestos. Le pediría, para empezar, si les parece, eh, que nos presenten una primera pregunta que nos gustaría hacerles a ustedes, de cómo están viendo estos requerimientos por parte de la autoridad. Antes de darle la palabra a Jorge Libreros, si ahí viene la pregunta y nada más pues, le tienen que señalar si un sí o no. Actualmente alguna de las empresas del grupo está siendo auditada en facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales, poner un sí o no, o por algún mecanismo que están siendo fiscalizadas, ya sea revisiones de gabinete, por buzón tributario, si nos indican si están teniendo algún tipo de revisión en conclusión con parte de la autoridad. Y ahorita les daremos a conocer el resultado para entender en qué situación estamos frente a nuestros clientes en este ámbito de fiscalización. Pero en el inter que van contestando esto, le pediría a Jorge Libreros, Jorge, si nos haces favor, un poco bajo tu experiencia y sobre todo el área que lideras de litigio y controversia, ¿tú cómo estás viendo el ámbito en materia del SAT? ¿Qué es lo que estás viendo en función de esto y que pudieras compartir a nuestros clientes? Adelante, Jorge. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. Efectivamente, el SAT, como parte del gobierno federal, que hubo un cambio muy importante desde diciembre de 2018, ha sufrido un cambio hacia ser un poco más agresivo, bastante más agresivo. El año pasado no lo vimos tanto, ¿sí? Pero a partir de este año, con un cambio en la jefatura del SAT, ¿sí? La visión sí se volvió más fuerte y más de presión dentro de la propia estructura, ¿sí? La dirección del SAT hoy por hoy no tiene gente especializada en impuestos, son administradores, vamos a decirlo así, y presionan hacia abajo, hacia los operadores con resultados. Y ellos están tratando de dar los resultados y eso incrementa la presión en todos lados. Hay más cartas de invitación, hay nuevos procedimientos que están usando para cancelar sellos, para bajar padrones de importadores, y como tal, los criterios también se han vuelto más duros, ¿sí? Entonces, en términos objetivos, la presión que ejerce la dirección hacia las áreas operativas se traduce en presión hacia los contribuyentes, ¿sí? Y eso es la nueva tendencia, ¿no? Gracias, Jorge. Entonces, un poco de lo que nos hablas, digo, y esta situación que estamos viendo ante una baja actividad económica y correspondiente a una baja recaudación, pues sin lugar a dudas vamos a estar viendo un tema de fiscalización y de tratar de recuperar lo más que se pueda. Si vemos aquí en lo que nos contestaron, desafortunadamente hay varios que no pudieron respuesta, pero hacia dónde iba la tendencia es que, pues sí, de alguna manera muchos de ustedes están enfrentando estos procesos de fiscalización por parte de la autoridad, y entonces pues simplemente hay que estar bien preparados ante esto, ¿no? Si pasamos a la siguiente.
Y aquí si ponemos, Ana, la pregunta para pasar a la siguiente sesión, que es ya prácticamente empezar a ver qué situaciones y qué acciones estamos tomando en temas de fiscalización. La siguiente lámina. La pregunta dice, ¿alguna compañía del grupo al que perteneces ha generado saldos a favor de IVA y desean solicitar devolución de dicho impuesto o han presentado algún trámite? Ahorita vamos a entrar, por favor, si nos hacen favor de ir dando respuesta a esta pregunta en el inter que vamos haciendo la presentación. La idea es que empecemos a platicar de algunas situaciones, algunas alternativas que estamos viendo en el tema de liquidez, ¿no? Sin lugar a dudas hay que pagar bien los impuestos, pero hay que usar los mecanismos necesarios para poder digamos, pagarlos de manera justa y adecuada, ¿no? Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Qué retos estamos viendo en temas de liquidez? Y aquí le pediría a Jaime Campos, por favor, Jaime, si nos haces favor de tú, bajo tu experiencia, qué es lo que estás viendo y por dónde se están enfocando las empresas para tomar un tema tan importante como es, pues quieren pagar impuestos, pero pues a veces el tema de liquidez se complica un poco, ¿no? A ver, Jaime, si nos puedes compartir un poco qué estamos viendo en temas de liquidez y cómo podemos contribuir a que esto pues se pueda utilizar de manera más óptima, ¿no? Gracias, Oscar. Buenos días. Pues sí, como lo ha señalado, pues estamos viviendo un panorama muy complejo, algo que no habíamos vivido nunca, ¿no? Entonces, realmente es un momento en el cual, pues todas las empresas están dándole prioridad al efectivo y están buscando evitar cualquier pago que no sea vital o estrictamente necesario. Sin duda que cash is king, ¿no? Pero ahora, pues más que nunca. Entonces, uno de los temas que estamos viendo mucho con nuestros clientes es precisamente que derivado de la reducción de la actividad económica, ¿no? Están viéndose en algunos casos que los pagos provisionales a los que estoy obligado en materia de impuestos sobre la renta parecieran que se están excediendo en comparación de mis proyecciones de impuesto anual, ¿no? Lo cual es obvio porque pues mi reducción en las operaciones puede ser que disminuya considerablemente mi impuesto anual o inclusive que me vaya a generar pérdidas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con nuestros clientes y estamos sugiriendo? Debemos de analizar cómo se comparan esas proyecciones de impuesto anual contra los pagos provisionales que tengo estimados para el resto del año, ¿no? Y con base en esas proyecciones, ¿no? Identificar cuáles son mis alternativas. En primera instancia, en esas proyecciones podemos ver qué es lo que estaría detonando mis pagos provisionales. Si son ingresos o si es un tema de que el coeficiente se quedó muy alto por obvias razones, que mi actividad económica no es comparable con la del año pasado, o son temas especiales, ¿no? Como pudiera ser la ganancia cambiaria tan fuerte que pudieran estar teniendo algunas empresas por el movimiento en la fluctuación cambiaria, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos hacer es apoyarlos en los estudios de los supuestos de acumulación de ingresos, ¿no? Eso sería lo primero. ¿Por qué? Pues en virtud de los cambios tan abruptos que estamos viendo en nuestras operaciones, habría posibles modificaciones en las condiciones contractuales convenidas con clientes e inclusive con proveedores que nos llevaran a que la forma en la que estamos acumulando pudiera no ser la correcta, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que revisar. Si lo que estoy acumulando es correcto y el momento en el que lo estoy acumulando. Otro punto, como ya lo decía, es pues la ganancia cambiaria, ¿no? Aquí hay muchas posiciones, hay muchas opciones que se pueden tomar, ¿no? Pero sobre todo hay que hacer un análisis completo, integral, holístico, que me permite identificar cuál es el panorama en este primer semestre, cuál sería en el segundo semestre, por ejemplo, si opto por solicitar una reducción de coeficiente de utilidad en los pagos provisionales, cómo se vería esto en mi declaración anual y más allá, cuál sería el impacto, ¿no? de tomar alguna de las diversas alternativas que tenemos en la presentación de la diferencia cambiaria en el coeficiente de utilidad del próximo año.
¿no? El siguiente punto, pues ya lo decía yo, pues el análisis de solicitar esta reducción de coeficiente de utilidad, mismo que todos sabemos, solamente es posible a partir del segundo semestre, pero tengo que hacer un análisis muy completo para hacer esta solicitud y tengo que tenerla muy bien documentada, porque como todos sabemos, pues en el pasado las autoridades venían otorgando estas autorizaciones, pero no sabemos cuál va a ser el enfoque que le dé la nueva administración. Y finalmente, bueno, existe la posibilidad de pagar en parcialidades, en forma diferida, de acuerdo con las disposiciones fiscales actuales. Pareciera que este escenario es muy oneroso, sin embargo, es un escenario adicional. Entonces, para las empresas que estén batallando con efectivo, pues valdría la pena incluir esta alternativa en los distintos escenarios, ¿no? Que nos parecen importantes. Muy bien, Jaime. Pareciera ser que entonces, como tú lo mencionas, un adecuado análisis de los ingresos para ver exigibilidades, para ver devengos y ver si contractualmente pudiéramos hacer algo justo por este periodo que es atípico, retar en las posiciones de fluctuación cambiaria y ojo, caso por caso, y siempre esto va a ser un tema, pues que la autoridad cuando le neteas algo, pues va a ser algo que no le guste, pero hay que analizarlo y hay una ventana de interpretación. Sonaría bastante interesante, ¿no? Y como tú bien dices, pues hay que ir haciendo las proyecciones para no pagar impuestos de más, ¿no? Para no estar pagando impuestos de más y tratar de ver si vamos por una reducción de pagos provisionales. Me parece que son buenas alternativas en este contexto de liquidez. Si pasamos a la respuesta que le estábamos preguntando, y sí les pedimos, porque esto nos ayuda mucho para tener un parámetro eh, en temas de devolución de IVAs y de impuestos. Si ven, pues sí, hay 111 de los participantes que sí están expuestos a un tema pues de estas devoluciones y sobre todo que hemos visto, pues a veces para emprender este tipo de procesos un galimatías que hay que cumplir con una serie de requisitos y a la vuelta número 50 nos vuelven a decir, pues vuelva a reincorporar su trámite porque todavía le falta esto. Ante ello, le pediría a Jesús Montaño, que es nuestro líder de impuestos indirectos. Jesús, si nos puedes comentar bajo tu experiencia, porque tú has estado muy metido en todos los procesos de evolución y claramente, pues en este análisis de ver de dónde sacamos liquidez y si traemos saldos a favor, pues tratar de recuperarlos porque estos pueden apuntalar el pago de impuestos. Si nos comentas, Jesús, en tu experiencia, qué es lo que has visto y cuáles son las recomendaciones que les darías a nuestros clientes si están involucrados en un proceso pues, de devolución, ¿no? Como lo estamos viendo, pues de las 111 respuestas nos dieron que están de alguna manera en este proceso, ¿no? Claro que sí, Oscar. Muy buenos días a todos. Como saben, en materia fiscal, el único compromiso por parte del gobierno fue acelerar de alguna manera las devoluciones de IVA con el único objeto de poder inyectar liquidez a las empresas. Desafortunadamente aún o nunca se publicaron reglas que de alguna manera establecieron qué representaba el concepto de acelerar, si era básicamente reducir el periodo, si era simplificar los requerimientos de información que como todos sabemos hoy en día cuando tenemos un tema de devolución son sumamente extensos, complejos de contestar en tiempo y forma. Sin embargo, lo que sí les puedo decir es que hoy en día lo que sí está sucediendo es que las devoluciones sí están siendo otorgadas, sí están siendo aprobadas por parte de la autoridad dentro de los plazos que establece el código. No estamos viendo que se reduzcan el ciclo, sin embargo, lo que sí continuamos observando es que se están obteniendo, consideramos que es un buen momento para solicitar cualquier saldo a favor que las empresas tengan por virtud del compromiso que ha efectuado el gobierno federal. Ahora bien, la parte importante para ser exitoso en un trámite hoy en día ante la autoridad es prácticamente que se tenga validado y respaldado el 100% de las operaciones que se llevan a cabo, es decir, en temas de ingresos, en temas de egresos, así como en complementos de pagos. Entonces, aquí nuestra sugerencia es que cuando se lleve a cabo un proceso de devolución, es básicamente para lograr un respaldo que se tenga
amarrado y validado tanto el saldo de IVA acreditable como de IVA trasladado a través de diferentes validaciones y asegurándonos que no se tengan operaciones celebradas con clientes o con proveedores que se encuentran dentro de las listas negras, o bien proveedores que no están al corriente de su situación fiscal. Verificar muy bien el tema de complemento de pagos, que hoy en día la autoridad está revisando que por cada complemento se tenga un CFDI, temas de cancelaciones, temas de duplicidad de CFDIs. Entonces es muy importante que todas nuestras operaciones estén perfectamente validadas. Asimismo, es fundamental que se pueda cruzar todas las operaciones que tenemos en nuestros registros contables contra lo efectivamente pagado, porque como bien saben, el IVA es un impuesto que se causa conforme a flujo. Entonces es muy importante que todo esté perfectamente cruzado contra los registros contables y contra los estados de cuenta. Asimismo, igual de importante es que todo esté perfectamente cruzado entre todas nuestras declaraciones que presentamos, tanto informativas, nuestros pagos provisionales, así como los formatos de devolución. Entonces, prácticamente concluyo mencionando que si se tiene el saldo totalmente validado y respaldado y podemos contestar en tiempo y forma los requerimientos de información y estamos listos para hacerlo, la autoridad sí está hoy en día devolviendo los saldos a favor de IVA. Entonces, nuestra sugerencia es que se haga un trabajo muy extenso al 100% para poder lograr el objetivo. Muy bien, Gracias. gracias Jesús. Y la verdad que en todo esto, para apuntalar la liquidez, si pasamos a la siguiente, le voy a pedir a nuestro socio líder de asesoramiento fiscal, Rodrigo Ochoa, pues hacer ver también qué otras alternativas, Rodrigo, has visto con algunos clientes, pues ya al revisar pues una situación donde pues se requiere, ¿no? Se requiere tener una mayor liquidez y hacer uso pues de algunas, ahora sí que viendo nuestro balance y viendo contractualmente pues algunos financiamientos y lo que tenemos enfrente, qué es lo que estamos viendo que algunas compañías están emprendiendo. Entonces, si nos compartes, Rodrigo, bajo tu perspectiva, qué es lo que estás viendo para contribuir con este tema de liquidez. Claro que sí, Oscar. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Como lo comenta Oscar, realmente las empresas sí están enfrentando bastantes retos, ¿no? Hoy en día. Y el tema de generación de flujos efectivo y realmente generar ese capital de trabajo para los proyectos y seguir operando, ¿no? Es lo que vemos las empresas hoy en día tratando de enfocar esos recursos a esas necesidades. En ese sentido, ¿qué es lo que vemos? Vemos que las empresas sí están tratando de planear y tratando de contrarrestar este desbalance. ¿Cómo vemos que contrarrestan este balance? Bueno, hay un tema que es realmente analizar cuáles activos son esenciales para su operación y cuáles no. Y en base a eso realmente empezar a replantear si estos activos que no son necesarios o están subutilizados pueden ser una posible desinversión para el grupo. ¿Para qué? Para enfocar recursos a la operación que es necesaria. ¿Qué más vemos? Como lo comentaba Oscar, todo el tema de la revisión de las condiciones contractuales de los contratos de financiamiento. Esto es una necesidad principal porque esto nos puede llevar a que la baja liquidez me puede llevar a un menor servicio de deuda. Entonces tengo que revisar todas las condiciones y ver el detalle que esto me puede llevar el no pago de una obligación, o también ver si puedo refinanciar, si hay alguna posibilidad de ceder o de hacer un factoraje. Pero esto tiene sin lugar a dudas consecuencias fiscales, pero sí vemos a las empresas moverse en ese sentido y estar revisitando esos temas. El otro tema que vemos es, y Jaime lo comentaba, pero hay que revisar el resultado fiscal y cómo voy a cerrar al final del año. ¿Por qué? Pues porque en la medida de lo posible tratar también de maximizar mis atributos fiscales. Refiérase si tengo activos y puedo disminuir la tasa de depreciación porque ahorita en este año no voy a necesitar una pérdida tan grande, pues también es algo que podemos medir y empezamos a analizar. Oye, sin lugar a dudas, el principal y algo que
inclusive nosotros como firma de repente los molestamos, pero es, oye, fortalecer el tema de facturación y recuperación de cuentas por cobrar, ¿no? O sea, vemos a las empresas, cuentas son incobrables. Otro tema que vemos es, también vemos que las empresas están buscando reestructurarse o reorganizarse o también pagar dividendos. ¿Por qué vemos esto? Porque los grupos también están viendo dónde necesitan el flujo para esa actividad esencial. Entonces, ahí estamos viendo a las empresas también moviendo recursos de un país a otro, y aquí hay que entender si podemos mover recursos o no a México. Y por último, también estamos viendo el tema de analizar los contratos y ver todos los causales de caso fortuito y fuerza mayor. ¿Con qué fin? Con el fin de entender si mi relación con proveedores y también mi relación con clientes, y en base a eso ver si puedo tener alguna deducción o inclusive dejar de acumular un ingreso. Eso es prácticamente, Oscar, un resumen muy general de temas que estamos viendo para que las empresas tengan mayor liquidez y enfrenten este problema. Gracias, Rodrigo, y sin duda, pues esto, como les decía, es un poco de lo que hemos nosotros recogido bajo la experiencia de pláticas con nuestros clientes y ver cómo apuntalan, pues vamos, este tema, porque si bien al de la renta le podemos decir que nos aguante un poco con la renta, al financiamiento podemos negociar con los bancos, pero claramente ante el SAT y ante el pago de un impuesto, pues difícilmente nos van a aguantar si no es que entramos a una serie de pagos en parcialidades, como decía Jaime, que pues puede ser mucho mayor costoso, más costoso, ¿no? Si ponemos la pregunta, Ana, que viene me gustaría que aquí sí nos ayudaran a dar respuesta. Si debido a la pandemia han modificado contraprestaciones de las operaciones intercompañías que tienen en su empresa. Y ahora le voy a pedir, porque este tema, la verdad de las cosas sí es relevante, entonces si nos ayudan un poco a contestar, porque aquí hay me parece que algo que relativamente, y ojo, relativamente ya nos dirá Enrique González, que es nuestro líder de precios de transferencia, pero relativamente sencillo analizar que durante este periodo y dada la volatilidad que están teniendo los valores, pues pudiéramos estar generando, ver si las contraprestaciones que estamos pactan o que se hubieran pactado en nuestros contratos, pues corresponden a la realidad que estamos viviendo, y en vez de esperarnos hasta el cierre del ejercicio y ver qué pasó y ver si debimos haber o no modificado y ajustado los precios, es tal vez hacer este análisis, ¿no? Entonces sí les pediría mucho que nos pudieran ayudar a contestar este sondeo de si ustedes están mirando hacia el interior, hacia sus contratos con partes relacionadas a esto, y no me queda más que decirle, Enrique, si nos compartes, Enrique, qué es lo que estás viendo tú en este periodo de volatilidad contractualmente, qué es lo que has estado viendo con algunos clientes que pudieran llegar a apuntalar, pues esto que estamos viendo, una liquidez y se puede hacer frente a las obligaciones fiscales. Gracias, Oscar. Buenos días a todos, ¿cómo están? Sí, en efecto, en el tema de precios de transferencia, creo que el punto más importante es que pues, las operaciones intercompañía que se vienen realizando históricamente han sido en condiciones muy diferentes a las actuales. Yo creo que por esa misma razón, el punto o el tema importante aquí a considerar es que esas condiciones pues, no son las que estamos viviendo actualmente, y es muy probable que esas condiciones deberían de cambiar dada la situación de la pandemia. Entonces, básicamente aquí el punto, analizándolo, sería considerar en el corto plazo el modificar los precios intercompañía puede ayudar en el tema del flujo, y esto se realiza de la siguiente manera. De ajustar las contraprestaciones se pueden evitar temas de IVAs innecesarios, dado que ese es uno de los puntos que Jesús comentaba anteriormente. El segundo punto, en el caso de algunas transacciones, por ejemplo, de financiamientos, en algunas transacciones de regalías que pueden existir con el exterior, pues evidentemente el modificar las contraprestaciones, inclusive no tan solo los markups o los valores, sino las condiciones de las operaciones, puede tener ahorros en el corto plazo en temas de retenciones que no significa que no se vayan a cumplir, nada más que se van a adecuar a una realidad que es la que estamos viviendo. Por otro lado, hacia adelante, uno de los temas que también creo que es importante considerar
es el tema de los retornos que se tienen, ¿no? Evidentemente, ahorita la información que se tiene del mercado, pues es que va a haber un impacto negativo, desafortunadamente, en las operaciones. Creo que en eso todos estamos de acuerdo. La pregunta es hasta dónde va a llegar. Y eso es el tema que hoy en día no existe una referencia. Claramente esta situación de pandemia no es algo que se haya vivido desde que existen las reglas de precios de transferencia, incluso más allá, por lo cual no es posible tener una información de hasta dónde va el impacto, ¿no? Este punto creo que es relevante porque si bien es cierto, la información hoy en día no está disponible, sí vemos las tendencias que ya están marcadas en algunas de las análisis que hemos efectuado, donde se puede ver que transacciones, por ejemplo, como la típica que existe en México de las compañías de servicio, vemos que esas operaciones se están reduciendo de una manera importante, con lo cual aquí creo que la recomendación es revisar, probablemente ajustar a valores que tengan sentido dependiendo la condición de cada empresa, y eso es muy importante. Cada quien está viviendo esta pandemia de manera diferente según la industria y el tipo de compañía que sea. Pero el hacer esto ahorita lo que te permite es maximizar o minimizar el tema de impuestos que puedan generarse por estos flujos, y hacia adelante, pues evidentemente aterrizar en un resultado que vaya consistente con lo que es la realidad del negocio. Creo que ese punto es muy importante. Tema importante también aquí es tomar en cuenta los modelos de negocios del pasado. Claramente existe una historia, aquí pues hay que cuidar esa historia y hay que evaluar si esta situación va a traer cambios a la estructura. Como bien mencionaba Rodrigo, el tema de posibles reestructuras que puedan salir de este tema, creo que será importante. Aquí el tema es definir cuál de las compañías de grupos en México, por ejemplo, corren con el impacto, ya que probablemente una situación negativa haya una compañía que puede incurrir con la mayor parte del impacto, pero ojalá en el corto plazo esa situación se pueda reversar y eso permita, por ejemplo, el uso óptimo de las pérdidas que se puedan tener. De igual manera, aquí el punto es cuidar las condiciones contractuales. Eso ya se ha comentado. Los contratos pues fueron establecidos en el pasado con condiciones muy diferentes. Creo que esta situación ocasiona que los contratos sean revisados, al menos en el corto plazo. Y esto va en línea con lo que comentó en un inicio Jorge y lo que comentabas tú, Oscar, que al final pues las autoridades fiscales están muy pendientes de temas de operaciones intercompañía. Por ahí en sondeos que se han hecho en eventos similares en los que me ha tocado participar, pues sí, muchas de las compañías que han participado en estos sondeos pues manifiestan que pues sí, probablemente uno de los temas más importantes de controversia en todo el continente es el tema de las contraprestaciones intercompañía. Alrededor del 44% de los participantes de esa encuesta mencionaron que este es uno de los puntos que ellos están viendo, no tan solo en México, sino en América Latina, ¿no? Y pues finalmente, digo, no ha salido el resultado de la pregunta, pero digo, en general creo que ahorita este es un tema que estamos viendo, no tan solo en operaciones entre partes relacionadas, sino en operaciones con terceros, donde se han visto reestructuraciones, renegociaciones de valores de rentas, de diferentes consideraciones por la pandemia. Digo, ahorita vemos el resultado, pero con base en la experiencia, más o menos lo que a mí me ha tocado ver es que alrededor del 50% ya ha tomado acciones. Aquí creo que estamos un poquito más hacia el lado de que las compañías o los participantes de este foro todavía no hacen nada. Creo que valdría la pena que evalúen esta situación porque el momento de hacer esto es ahora. Claro, claro, Enrique. Y como dices, es un tema que me parece que sí hay un justificante de voltear a ver estos valores y replantearnos estas contraprestaciones, pues justo se da en estos meses, ¿no? En estos momentos que estamos pues viendo esta volatilidad y me parece, digo, no sé tú qué opines, pero el estar haciendo pues los ajustes, tratar de hacerlos al cierre del año, cuando ya hubo flujos, cuando ya hubo expedición de facturas y tratar de hacer algún tipo de corrección, pues me parece que puede tornarse un poco más complicado, ¿no? Es correcto, inclusive, como mencionas, Oscar, el esperar pues implica hacer reversa ciertas cosas que ya sucedieron y pues recordemos que existen reglas de ajustes de precios de transferencia que fueron emitidas hace un par de años por las autoridades e inclusive las características o la información que se requiere para ajustes, sobre todo que puedan llegar a modificar hacia la baja el tema de
los impuestos, pues requieren un mayor grado de soporte. Entonces sí, definitivamente siempre y ahorita es mejor tener una actitud proactiva y sobre todo porque el hacerlo ahorita permite actuar de manera más adecuada por temas de liquidez, como mencionábamos, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, Enrique, y pues démosle aquí como recomendación, pues echémosle un ojo a estos contratos que tenemos y veamos si por ahí pudiéramos eficientar, digamos, de alguna manera, pues las debidas contraprestaciones con partes relacionadas. Ahora para entrar, si planteamos la siguiente pregunta, por favor, en temas, sin lugar a dudas, en temas de cumplimiento, pues hay mucho que hacer, o sea, hay que ocuparse y preocuparse, ¿no? Y aquí estamos planteando, si estás seguro, que dicen los mismos, tus datos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar de tu ERP, que lo que lee el SAT, o sea, esta trazabilidad que siempre estamos viendo, que hoy, sin lugar a dudas, pues, la tecnología y lo que está aplicando el SAT es sus datos versus los nuestros, y si hay una adecuada comunicación y se está de alguna manera conciliando, porque pues desde ahí vienen los primeros requerimientos, ¿no? Cuando no hay nuestros datos, o sea, tanto de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inclusive hasta de la contabilidad, son los mismos que tiene la autoridad, ¿no? Entonces, antes de empezar me gustaría que nos ayudaran con dar respuesta a esta pregunta. Y este siguiente módulo me parece muy interesante porque tiene que ver con el cumplimiento. Digo, al margen de que pues estemos viviendo vicisitudes con la liquidez, al margen de que estemos viendo pues cómo eficientarnos, pues el cumplimiento ahí está, y los temas que les decía en la mañana, y no, para mayor ejemplo, pues la mañanera y las noticias que estamos oyendo, la autoridad está con todo en los temas de cumplimiento, ¿no? Entonces, hay que estar muy claros en ver si estamos siendo puntuales, hay que estar muy claros porque pues algunos, y ahora le voy a dar la palabra a Jaime Campos, nos va a estar ayudando en este módulo Jaime, Adrián Guarneros en la parte tecnológica, va a estar también Jorge Libreros en algunas cosas puntuales de la reforma fiscal, pero aquí sobre todo el tema que quiero atraer a su atención es que hay muchas prioridades, sin lugar a dudas, ahorita para mantener los negocios, pero seamos muy puntuales en que el adecuado cumplimiento sigue siendo una labor, porque si no, la fiscalización por ahí nos pueden caer. Y sobre todo en temas de cancelación de sellos digitales, sobre todo en temas de ver si no estamos comprándole a un proveedor un servicio que está en la lista negra y eso nos puede llevar inclusive a un delito penal, pues son una prioridad que los consejos, los comités de auditoría, pues están tratando de ver cómo acotan este tipo de temas. Entonces, Jaime, si nos puedes un poco platicar bajo tu perspectiva en el cumplimiento, cómo lo están afrontando y cuáles son las recomendaciones, sobre todo, que estás viendo en este sentido. Gracias, Oscar. ¿Podemos ir a la siguiente lámina, por favor? Perfecto. Bueno, uno de los temas más delicados y más discutidos de la reforma fiscal para este año fueron, digamos, los dientes que le dieron a la autoridad fiscal, ¿no? Y sobre todo relacionados con la cancelación de sellos digitales, ¿no? ¿Por qué es preocupante esto? Primero, porque las nuevas disposiciones le dan la posibilidad a la autoridad de cancelar sellos en muchísimos casos, ¿no? Entre ellos, cuando estoy utilizando o se detecta que alguno de mis proveedores esté publicado en la lista negra del artículo 69B. Y esto me representaría un problema gravísimo si sucede, porque esto excede a la esfera fiscal, ¿no? Esto ya no es un tema fiscal, ya no es un tema que me pueda generar una multa, no solamente es un tema que me pueda generar un gasto no deducible y un IVA no acreditable, sino se puede convertir en un problema de negocio en marcha, ¿no? Si la autoridad me cancela los sellos digitales, me imposibilita facturar y entonces no puedo seguir operando. Nada más grave, y lo estamos viviendo en algunas industrias con esta pandemia, que es pues que me detengan a la empresa, ¿no? Entonces, menos nos podemos dar el lujo de que sea por un tema de cumplimiento fiscal. Ahora, el gran reto que tenemos aquí es, pues, que necesitamos una herramienta que nos permita estar verificando en tiempo real
pues estas obligaciones que tendría que tendría que estar yo revisando si mis proveedores están o no están en estas listas, y en el momento en que sucediera, poder actuar muy rápidamente. Ahora nos va a explicar Adrián cuál es la forma en la que podemos apoyarlos con estos temas, y sobre todo cuáles son las características que deben de cumplir estas herramientas para que me permitan estar todo el tiempo identificando esta posibilidad y evitar que si esto suceda, ¿no?, me puedan llegar a cancelar los sellos digitales y me detengan el negocio. Muchas gracias, Jaime. Bueno, el tema del 69 es muy importante que las herramientas que tengan disponibles sean dinámicas. ¿Qué queremos decir con que sean dinámicas? Que no solo estén revisando los FDIs, por ejemplo, cuando están entrando, que es un punto de control, sino también los FDIs históricamente de manera dinámica, es decir, que un FDI de hace 3 años y actual, en esta fecha el SAT decide subirlo a lista negra, pues de inmediato tener alguna notificación y poder generar también los repositorios adecuados para demostrar la materialidad de esas operaciones. Si pasamos a la siguiente, por favor. Como ya se ha dicho, en los últimos 2 años la recaudación por actos de control del SAT ha crecido mucho, y en particular la que tiene que ver con gestiones electrónicas, invitación o incluso entrevistas, pues ha crecido aproximadamente un 120%. Es evidente que esto es una oportunidad que el SAT usará en la nueva normalidad COVID. Es un vehículo que no requiere muchas veces presencia física, y eso sin duda es algo que ocupará el SAT. El reto que tienen hoy los especialistas fiscales desde nuestro punto de vista es la dificultad en la gobernanza de datos. ¿Y a qué nos referimos con dificultad en la gobernanza? El principal problema está en que cada uno de los instrumentos digitales que tiene el SAT, es decir, factura, nóminas, electrónica, contabilidad electrónica, recibo electrónico de pagos, involucra varias áreas dentro de la empresa sin que en muchas de ellas exista la coordinación adecuada. Incluso en ocasiones el fiscalista no tiene injerencia, o en ocasiones en el otro extremo tiene total injerencia, pero no tiene visibilidad necesaria de la operación. Aquí 4 ejemplos en esta lámina. En el caso, por ejemplo, del CFDI, ¿quién es el responsable de los criterios de emisión de un CFDI, de anticipos, cómo se emite una nota de egresos, etcétera? Es el área de impuestos, el área de facturación, el área de operación, el área de TI. La realidad es que la mayoría de las veces estamos viendo que la responsabilidad recae en el área operativa y que tienen ciertas necesidades operativas que no siempre empatan con las fiscales, o al menos se generan algunos gaps relevantes. Esto hace que se pierda muchas veces el entendimiento fiscal cuando se emite una factura, y se generan inconsistencias sobre las cuales el SAT puede recuperar recaudación que no necesariamente se deriva de una emisión real, sino de la dificultad de la empresa para entender sus datos, o de los problemas que se generan a la emisión de un comprobante que viaja, recordemos, en tiempo real al SAT. Esto sucede de manera similar para el complemento de pagos, con inconsistencias entre el área de cuentas por cobrar o cuentas por pagar y el área de impuestos, o incluso en la contabilidad electrónica entre lo que le entregamos al SAT con lo que nos dicen nuestras declaraciones que vienen de nuestra contabilidad, no la electrónica, sino la que tenemos internamente en la empresa. Atraer la atención del CFO es muy complicado si lo referimos a una lógica anecdótica, es decir, oye, pues es que estos comprobantes tienen estos problemas. Por eso creemos que es indispensable tener o construir herramientas tecnológicas que les permita dar visibilidad de las inconsistencias y poder evaluar el tamaño de los riesgos, para con ello cuantificar el valor de construir una nueva gobernanza de datos en la que participen todos los involucrados, y así mitigar estos riesgos o determinar con claridad el origen. Es muy complicado actualmente, sin tecnología, que el CFO pueda apoyar al fiscalista si no tiene clara visibilidad de la magnitud del riesgo. ¿Por dónde empezar en esta época de pandemia? Si pasamos a la siguiente lámina. En esta lámina, nuestro interés es ilustrar cuál es el ciclo de consistencia de datos que se debe construir para acotar los riesgos que hoy está aprovechando el SAT. Imagínense esto como una tubería, ¿no? La realidad es que el ecosistema de datos financieros de una empresa tiene como corazón la información del ERP, que del lado izquierdo inicia con unos pagos, unos cobros, una nómina, unas transacciones de operación, y en este diagrama lo que se muestra es cómo se insertan esos datos en el CFDI, y por consecuencia los datos a los que tiene acceso en tiempo real
el SAT, ¿no? Y cómo conceptualmente creemos que deberían interactuar. Es importante diagnosticar dónde están nuestras debilidades. La realidad es que hoy prácticamente la totalidad de las empresas que atendemos tienen inconsistencias de una u otra manera. Aquí en esta lámina ven algunos porcentajes. Esos porcentajes ilustran el resultado de nuestra experiencia con nuestros clientes y quizá les pueda servir como una referencia ilustrativa. Por ejemplo, la inconsistencia entre los FDIs de pagos y las pólizas contables que impactan, que impactan a la contabilidad, digamos, es en el 80% de nuestros clientes vemos inconsistencia. En la de la contabilidad electrónica y cómo se relaciona esta del lado derecho, ¿no? Hasta la derecha, cómo se relaciona la contabilidad electrónica con la declaración del SAT. Y cuando digo la contabilidad electrónica me refiero a la que le entregamos al SAT. En el 60% de nuestros clientes no es consistente. Y lo que es más importante, cualquiera de estos porcentajes, de estos puntos débiles, estas inconsistencias, con que tengas inconsistencia en una, casi de manera natural te va a llevar a otras inconsistencias. En conclusión, creemos importante que la empresa genere ámbitos de gobernanza de los datos con ayuda de tecnología. ¿Qué queremos decir con esto? Que le permita la tecnología detectar estos puntos débiles de comunicación en datos y creemos que en esta época de COVID, dado que el SAT seguramente por no tener esta necesidad de presencia física pudiera utilizar esto, creemos que es necesario arrancar a la brevedad un diagnóstico de dónde están los principales puntos débiles de esta tubería de consistencia de datos, es decir, hacer un health check de tributación digital. Muy bien, gracias Adrián. Y sin lugar a dudas, pues hoy estamos viendo que si el SAT pues ha hecho una tarea titánica, le ha invertido mucho dinero al tema de tecnología, ¿no? Y por eso creo que ahí nos descuidamos un poco. Y lo comento así porque pues el SAT sí estaba aplicando, pues ahora sí que bajo sus programas, tecnología de punta, y ahora lo que nos está costando trabajo, y me pongo en la postura de contribuyente, es que todo ese acervo de información que trae la autoridad para reconciliarlo con lo que tenemos y por lo que decías, la trazabilidad con la cuenta electrónica, con los datos que declaramos, con lo que dice los FDIs, pues nos está costando trabajo llegar a esas reconciliaciones. Y no hay duda que si no usásemos las herramientas tecnológicas para poder hacer todo este tipo de conciliación, pues sí veo bien complicado que se pueda llevar a cabo alguna respuesta de manera correcta, y salvo prueba en lo contrario, pues la autoridad nos va a estar ahí tratando de liquidar, ¿no? Y si ven, pues la pregunta esta, si se conciliaba lo de las cuentas por cobrar, lo que dicen las cuentas por cobrar y pagar contra lo que trae el SAT, pues algunos contestan que sí están seguros, pero en una gran parte, o la mayoría de los que dieron respuesta, 69, que no están tan seguros, ¿no? Y esto corresponde, y aquí un poco me imagino, Adrián, que parte de la sugerencia, pues que no hay de otra más que empezar a desarrollar herramientas tecnológicas que ya existen, ¿no? Y que nosotros inclusive hemos desarrollado varias y las ponemos a su disposición, pero no hay otra forma más que atacar con esto y digo los requerimientos de la autoridad, porque si no, sí vamos a enfrentar problemas serios de que al no tener una explicación de que lo que dice no compara, pues la autoridad obviamente se va a ir con sus cifras y va a decir estos son mis datos y salvo tú me digas algo distinto, te voy a liquidar sobre esta base, ¿no? Muy bien, pues gracias, Adrián. Y ahora para pasar a un tema que también es bien relevante, porque lo hemos estado escuchando mucho, y me ha dicho así Jaime, en los consejos de administración, en los comités de auditoría, de una gran preocupación que tienen para que la función de impuestos voltean y dicen, oye, realmente están haciendo lo necesario, realmente están puntualizando las prioridades que se debe de tener en este nuevo entorno de fiscalización y de reforma fiscal. Y ante ello, Jaime, nos gustaría que nos explicaras un poco tu experiencia y cómo están abordando algunas empresas el tema de cumplimiento para asegurar y dar tranquilidad a los consejos y a los comités de auditoría que la gestión tributaria que se está llevando dentro de la administración de esa empresa es correcta. Así es, Oscar. Bueno, una de las graves preocupaciones que nos trajo la reforma fiscal, probablemente la mayor para la alta dirección de las empresas, es la posibilidad de la responsabilidad solidaria de los altos ejecutivos y de los consejos de administración en el caso de ciertos incumplimientos tributarios, ¿no? O ciertos incumplimientos en nuestras obligaciones tributarias. Y que un poquito para recordar en dónde estamos, bueno, pues estamos en un panorama muy complejo, más allá del problema económico que tenemos el día de hoy generado por la pandemia.
pues hay excesivos cambios en las leyes, ¿no? Y más allá de las leyes, ¿no? O sea, criterios, posiciones, ¿qué nos dice la autoridad? A veces encontramos que una autoridad local dice una cosa, otra autoridad local dice otra, la autoridad central tiene otro criterio diferente. Entonces, es un panorama bastante complejo en ese sentido, ¿no? Por el otro lado, pues lo que decíamos, ¿no? Las consecuencias del incumplimiento ya pueden ser graves, ¿no? Para la alta dirección de las compañías, inclusive en ciertos casos penal, ¿no? Por esa razón, es importantísimo tener mecanismos que permitan demostrar a las autoridades que las empresas están implementando políticas orientadas al cumplimiento de esas obligaciones fiscales, ¿no? Y de una forma integral. Por eso, lo que estamos sugiriendo, lo que estamos viendo, el ambiente es realmente tener un sistema integral de cumplimiento tributario. Y con esto, ¿qué estamos buscando, no? Documentar que tenemos todas las políticas y procedimientos que permitan asegurar que estamos cumpliendo con todas estas obligaciones. ¿Y qué estamos diciendo? Oye, pues no solamente es tener a un equipo adecuado de gente que nos ayude con la parte fiscal. Es tener, por ejemplo, las herramientas a las que se refirió Adrián, ¿no? O sea, en este ambiente de obligaciones fiscales digitales, si no tengo las adecuadas herramientas y si no las utilizo adecuadamente, por ejemplo, pues voy a estar imposibilitado a cumplir con este tipo de cosas, ¿no? Otros temas es, por ejemplo, adecuar mis procesos de compras, ¿no? A lo que me piden las nuevas disposiciones fiscales. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, el tema de complemento de pago, ¿no? Pues jamás una empresa le había dado seguimiento a un proveedor una vez que se había dado el pago de sus facturas. El panorama actual con complemento de pago me obliga precisamente a eso, hacer todo mi proceso de procura, autorizaciones, finalmente cumplo con todo, pago y ahora tengo que dar seguimiento a que el proveedor me dé el complemento de pago, ¿no? Porque de otra manera puedo perder la deducibilidad del gasto, el acreditamiento del IVA. Entonces, todos estos procesos, todo esto es parte de este sistema integral al que estamos proponiendo, que nos ayude a asegurar que puedo demostrar ante la autoridad que la compañía está en la mejor disposición de cumplir, y no solamente de una forma, digamos, teórica, sino que tengo los procesos, los políticas, el equipo y los sistemas adecuados para poder hacerlo, ¿no? Entonces, creemos que esto es la base de la tranquilidad de la alta dirección. Gracias, Jaime. Pues sí, bastante interesante y aquí pues resulta muy importante pues dar esa tranquilidad a la administración. Y ahora le pediría a Jorge Libreros si nos dices brevemente, porque como les digo, en materia de cumplimiento y con esto de la reforma fiscal, pues hay temas bien importantes como las transacciones reportables o la recaracterización de ciertas transacciones, viendo el beneficio fiscal contra el beneficio financiero, lo cual pues ponen realmente en una situación de no análisis o de no reporte bien complicada al contribuyente de pues eliminar totalmente o desconocer la transacción o de que caigan multas pues bastante relevantes en esta materia. Entonces, Jorge, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, si nos haces favor de explicarnos brevemente estos cambios y qué estás visualizando en su cumplimiento. Claro, digo, desde que se propuso la reforma para este año, pues incluía dos temas muy importantes y que hemos platicado ya bastante y que todo el mundo está consciente de su existencia. Y que pues, ahora existe una regla general antiabuso, que es una norma sustantiva, y esa es la lectura que tenemos de la misma, que nos obliga a tener una razón de negocios cuando se realicen operaciones que tengan un beneficio fiscal. Y la siguiente obligación es, que están muy de la mano y van muy vinculadas, ¿sí?, es reportar los esquemas que se listaron y que pues, esencialmente son las planeaciones fiscales que ha detectado la autoridad, ¿sí? Esta obligación, tanto del asesor como del contribuyente, a partir del año que entra, para este año del contribuyente. Pero el cumplimiento
de este año es el sensible, pues, porque la visión retroactiva es lo que nos trae una obligación para este año. ¿Sí? En la parte de la regla antiabuso, es famoso que las autoridades han expresado en diversas pláticas que han tenido, que para ellos sí sería una norma de procedimiento y como tal una norma retroactiva y que podrían estar cuestionando la razón de negocios en operaciones que ya ocurrieron. Nosotros no somos de esa interpretación, sin embargo, definitivamente va a ser objeto de cuestionamiento y hay que estar relativamente preparados con operaciones que tengan sobre todo tracto sucesivo, ¿sí? En poder contar con una razón de negocios y preparar esa parte. Eso es más un tema de un defense file que cada compañía debería estar preparando, independientemente del gran argumento que es una norma sustantiva y no de procedimiento. Pero lo que sí es una obligación actual, ¿sí? Es, porque esta sí es una norma de procedimiento y tiene una específica regulación, un transitorio, ¿sí? Es las operaciones reportables que tengan tracto sucesivo y que ya en el 2020, 2021 van a tener efectos. Esas obligaciones, esas transacciones, esos esquemas, como le llaman, sí van a tener que reportarse. En el 2020 se van a tener que reportar por la compañía, ¿sí? Todavía no salen las reglas del reporte, pero definitivamente hay que hacer una reflexión de qué se ha hecho que tenga efecto sucesivo y que esté cubriendo el 2020, porque esas sí hay que reportarlas. Como dice la regla, eso no significa que estés mal o bien, pero la sanción por no hacerlo, pues es el valor del beneficio. Entonces, termina siendo algo sensible, ¿no? Entonces, el evaluar qué debes de reportar y qué no debes de reportar es algo que sí es una obligación corriente y que hay que preocuparnos por la misma. No sé. Gracias. Bastante importante y sobre todo cumplir con estos, porque las consecuencias de o no reportar, como mencionas, o de recaracterizar una transacción, pues son muy, muy relevantes. Y un tema que por demás nos llama mucho la atención, la verdad, porque no sé, y ahí me gustaría que Cum nos ayudara un poco a entender más esto, porque por lo menos yo la experiencia que he tenido con algunos clientes en relación a pagos al extranjero y cómo ven esta eventual no deducibilidad si no se cuidan pues, ciertos aspectos como las actividades en materia comercial se están haciendo, si realmente hay fortaleza, hay soporte, o si realmente es como evidencian que ese pago no regrese a una FIPRE, porque las consecuencias de no deducibilidad pues son pues, atroces, ¿no? De cualquier pago al extranjero. Nos ha llamado la atención que no le han puesto en algunos casos la debida atención y ahí no sé, Cum, ¿qué nos puedas decir de estas reglas de no deducibilidad por pagos al extranjero? ¿Cómo lo estás viendo de acuerdo a tu experiencia con los clientes y cuáles serían tus recomendaciones? Sí, gracias, Oscar. Sí, digamos, es una de las disposiciones de la reforma fiscal con más impacto, creo yo, en la práctica para muchas compañías. Y la regla en su esencia es muy sencilla, ¿no? Como te niego la deducción de un pago cuando el ingreso correspondiente no está grabado en el extranjero a un nivel suficiente de impuesto sobre la renta. Entonces, hasta que tiene cierta lógica la regla, ¿no? Pero en su sencillez, la regla tiene una aplicación muy amplia por dos razones en particular. Uno, la regla aplica a cualquier tipo de pago que pretendemos deducir. No solo hablamos de intereses, regalías, asistencia técnica, servicios, pero también pago por compra de producto. Entonces, la regla puede resultar en la no deducibilidad de todos tus costos de venta. Y número dos, el umbral para determinar cuándo un ingreso está sujeto a un régimen fiscal preferente es muy alto, ¿no? La legislación refiere al 75% del impuesto mexicano, entonces más o menos traduce en el 22.5%,
Y eso no incluye únicamente algunas islas caribeñas, ¿no? Eso ya incluye muchos países en el mundo que durante las últimas décadas ya han bajado su tasa estatutaria de impuestos sobre la renta para compañías abajo del 22.5, ¿no? Y el mejor ejemplo son los Estados Unidos. Y aquí vemos que aunque parece sencilla la regla, como está redactada, está bastante compleja. Hay una regla general, digamos, lo llamo yo, en caso de pagos directos a partes relacionadas sujetos a un régimen fiscal preferente, pero también en caso de pagos a partes relacionadas que no están sujetos a un régimen fiscal preferente, tenemos que hacer un análisis en caso de que esta parte relacionada a su vez realiza pagos a partes relacionadas sujeto a REFIPRA. Hay una excepción muy importante que abordamos en más detalle. Si el receptor lleva a cabo una actividad empresarial, cuenta con sustancia, y hay otras como reglas especiales de excepción a la excepción, que lo hace la regla muy compleja. Si entramos en más detalle en la siguiente lámina, hablando de la regla general número 1, quiero comentar dos temas, y a lo mejor movemos la lámina, por favor. Cuando hice referencia a la tasa del 22.5, yo creo que está muy simplificado, porque lo que establece la disposición es que tienes que comparar el impuesto pagado, como casi en cash, en el extranjero, con el impuesto que pagarías o causarías si yo hipotéticamente fuera gravable en México. Pues no solo comparamos las tasas nominales de ISR entre países, hay que comparar tasa y base, y hasta que recalcular los ingresos y deducciones de tu parte relacionado bajo reglas mexicanas para llegar a una comparación válida, ¿no?, de impuesto pagado. Y eso es complejo. Vivimos ya en los últimos meses trabajando con muchos clientes, realizando pagos a partes relacionadas en los Estados Unidos, y en muchas ocasiones su parte relacionada norteamericana termina siendo sujeto a un REFIPRA. Y no solo por la reducción en la tasa, ¿no? Se recuerden que con la reforma fiscal la tasa de ISR en Estados Unidos bajó del 35 al 21. Y a ver cuántos impuestos estatales pagas para ver si excedes o no el 22.5. Pero además hay una tasa especial del 13.125% en el caso de exportación de bienes y servicios. En Estados Unidos sí conocen una deducción inmediata, sí aplican las reglas o sí tienen una consolidación fiscal. Utilizan muy seguidos entidades transparentes, LLCs, que en muchas ocasiones, digamos, complican el análisis y resultan en que Estados Unidos considerándose como un sujeto de un REFIPRA. El segundo tema aquí es la excepción para actividad empresarial si el receptor del pago cuenta con el personal y los activos necesarios para llevar a cabo de contar con el personal necesario. Es un criterio muy subjetivo, porque te lleva a preguntas de entonces cuánto personal es suficiente, ¿no? ¿Cuánta gente tengo que tener para cumplir este requisito? ¿Qué nivel o qué perfil tiene que tener mi personal? ¿Los tengo que tener en mi nómina o puedo subcontratar? Y al final del día, ¿cómo lo voy a documentar para poder comprobar un cuestionamiento del fisco mexicano? Son los dos temas importantes aquí. Brincando rápido a la siguiente lámina, que visualizamos una situación de la regla de pagos indirectos. Pues si tú concluiste que tu parte relacionada no está sujeto a REFIPRA, entonces paga más impuestos que el 22.5. Eso no quiere decir que te liberaste de la aplicación de la regla. Tienes que hacer el análisis si tu parte relacionada no REFIPRA a su vez realiza pagos a REFIPRES. Y eso me lleva a la última lámina que no entramos en detalle, pero mi último comentario de cierre de este tema, que queda claro que la deducción de tus pagos, y movemos la lámina, por favor,
en México depende prácticamente 100% de circunstancias que ocurren en el extranjero, que tú como compañía mexicana no tienes control ni visibilidad, ¿no? ¿Cómo graban tus pagos en el extranjero? ¿Tiene mi parte relacionada en el extranjero suficiente personal y activos? Mi parte relacionada realiza pagos a Refipra. Son circunstancias que tú no controlas, que tú no conoces, para poder determinar si tu pago es deducible, es información que tú tienes que conseguir de tu parte relacionada, tu equipo global fiscal, y requiere un análisis y una interacción intensa con tu equipo fiscal y tu equipo global de la casa matriz en general. Muy bien. Con eso. Muy bien, Kun, muchas gracias. Y la verdad que sí es un tema que hay que considerar porque sí nos podemos ir tal vez llámese, con una finta de que el pago al extranjero por hacerlo a Estados Unidos, pues no hay que ni voltear a ver esta regla y ya por lo que explica Kun, pues ahí sí hay que hacer un análisis, ¿no? Y tal vez estamos frente a un no deducible que ni cuenta nos damos y la verdad con la puntualidad y fiscalización que hemos mencionado que trae la autoridad fiscal, pues nos pueden dar ahí un pequeño susto. Si pasamos al último tema y ya para terminar en aras del tiempo, como les decía, queremos terminar por ahí de 10:45. Tiene que ver con el tema laboral, ¿no? Y aquí nos gustaría que nos ayudaran a contestar una pregunta, si su empresa cuenta con los convenios marcos de flexibilidad laboral que adopten su fuerza de trabajo, así como en una guía de acción para centros de trabajo ante el COVID-19. ¿Qué tan preparados estamos en estos temas? Y nos ayudan a ir contestando esta pregunta nada más para entender y sondear ahí cómo está el mercado. Y aquí le voy a pedir a Alejandro Caro, porque sin duda un tema, pues el de gente siempre es relevante, es prioritario y más en esta época y sobre todo a la luz de que viene una gradualidad de regreso a labores y hay que ver qué requisitos y sobre todo que también algunas empresas están evaluando si reducen jornadas, si reducen salarios. Entonces me parece que todo esto es factible. El tema es si no se hace adecuadamente y cumpliendo los requisitos, sí nos podemos meter en un gran problema. Entonces, si nos ayudan a contestar la pregunta y le voy dejando la palabra a Alejandro Caro, si nos explicas brevemente, Alejandro, cómo están viendo ustedes bajo la perspectiva laboral, cómo enfrentar este tema. Gracias, Oscar, con mucho gusto. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Primero, queremos transmitirles cuál ha sido la evolución del marco regulatorio desde un punto de vista laboral y de actividades esenciales para luego concluir sobre cuáles son las acciones que en la práctica ustedes pueden tomar para afrontar estos retos. El 15 de mayo de este año se emitió un acuerdo en el que se estableció para algunas industrias como la automotriz, la minera y la de construcción, que llevan a ser consideradas como esenciales, pero para iniciar operaciones antes del 1 de junio tenían que primero autoevaluarse y después hacer un registro en la página del Seguro Social. Si el Seguro Social te aprobaba esa autoevaluación, podías comenzar tus operaciones antes del 1 de junio. Otra alternativa es no hacer esta autoevaluación, únicamente implementar los lineamientos de seguridad sanitaria y el 1 de junio empezar operaciones ya con todos los protocolos en marcha. Si no eres industria de estas tres que les digo, que es fabricación de equipo de transporte, que engloba la automotriz, la aeroespacial, la industria de la construcción y la industria minera, no es necesario hacer este registro en el IMSS, pero sí es obligatorio acatar los lineamientos de seguridad sanitaria para el regreso a laborar. Estos lineamientos, pues bueno, traen un montón de nuevas obligaciones, desde los controles de temperatura en los puntos de acceso, controles de sana distancia, tener algunas mamparas de acrílico en algunas partes de los establecimientos, algunas políticas reforzadas de seguridad para la gente, para los grupos vulnerables, etcétera. Entonces, para cualquier industria es importante cumplir, si van a volver a laborar, cumplir con los lineamientos.
Ahora, ¿cuándo vamos a regresar a laborar? Que ese es el otro punto clave de la nueva regulación que tenemos. En lugar de esta estrategia de confinamiento generalizado, vamos a pasar a una de olas en donde cada vez que vaya subiendo el pico de infectados, se implementan medidas de seguridad para bajarlo. Esto a través de un método de semáforo. Semanalmente se va a estar actualizando el semáforo. Habrá algunos estados y algunos municipios donde amanezca el lunes en rojo, otros en naranja, en amarillo o en verde, y dependiendo del color del municipio donde tengas operaciones, son las operaciones que puedes llevar a cabo. Si tu municipio amanece el lunes 1 de junio en rojo, únicamente si eres esencial puedes laborar. Y los vulnerables de tu empresa deben quedarse en casa resguardados. Toda la población vulnerable debe quedarse en resguardo en su casa. Si tu municipio amanece en naranja, todas las actividades pueden llevarse a cabo para los esenciales. Para los no esenciales, pueden reanudar de manera reducida los trabajos. Y para los vulnerables, si tenemos medidas reforzadas de seguridad y salud, pueden reanudar actividades. En amarillo, todos regresamos a laborar, esenciales y no esenciales, sin restricciones. Únicamente actividades sociales y de educación se quedan restringidas. Y en verde, todas las actividades se liberan. Entonces, ante este nuevo panorama donde tienes lineamientos reforzados de seguridad y salud y donde semana a semana puede cambiar la población que va a acudir a tu centro de trabajo a laborar, ¿qué es lo que podemos hacer? Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dados estos retos de que semanalmente va a ir cambiando la fuerza que acude a nuestro centro de trabajo, incluso las medidas reforzadas de seguridad para los vulnerables cuando estemos en rojo, en naranja o amarillo, lo que recomendamos, una manera de navegar ante esta, digamos, volatilidad de la disponibilidad de la fuerza de trabajo, es hacer convenios marco de flexibilidad laboral, donde establezcamos para cada trabajador, acorde a su grupo, si es vulnerable o no, y acorde a mi actividad, si es esencial o no, cuándo, de acuerdo a los colores del semáforo, va a tener que presentarse a laborar. Y cuando no se tenga que presentar a laborar, de acuerdo al color del semáforo, su relación de trabajo, ¿cómo vamos a tratarla? ¿Va a haber una reducción de sueldo? ¿No? O si vamos a tener actividades reducidas, vamos a tal vez regresar gradualmente al centro de trabajo, repartiendo el trabajo reducido entre toda la plantilla. O también para los que se quedan en casa, establecer reglas de home office. Y bueno, del lado laboral, eso es todo, Oscar. Gracias, Alejandro, muy claro. Y ahora para dar respuesta a las respuestas que tuvimos de esta pregunta, ¿qué tanto están preparados? Y si ven aquí sí es muy diverso, ¿no? Los resultados, algunos solo con guías de acción en ambos, muy pocos con solo un convenio y 40 que no cuentan con alguna digo, de estas medidas de acciones para poder ir viendo qué tan preparados estamos en el regreso a actividades. Es bastante interesante. No me resta más que, si quieren, un par de preguntas que dar respuesta. Ya le hemos dado algunas. La idea es que recopilemos todas las preguntas y las pongamos en el repositorio. Hay un micrositio en la página de EY en impuestos, donde hemos puesto las preguntas más frecuentes que nos han hecho en diversos webcasts que hemos tenido. Y ahí podrán encontrar, pues, aparte de estas respuestas que ya se dieron en directo en chat, pues algunas más. Sin embargo, si quieren, hago un par sobre todo porque me llaman la atención y se me hacen, digo, todas son muy interesantes, pero en el contexto de la volatilidad que estamos viviendo. Y esto es más para ti, Enrique González, porque nos hablan ahí que dice, el panelista de precios de transferencia menciona que donde sea posible ajustar el valor de las operaciones intercompañías, pues se ajuste. Pero la duda aquí es, pero si las referencias de los comparables generalmente son internacionales, ¿esto cómo es posible, no? Para llevarlo al contexto, me imagino, de empresas mexicanas, ¿no? Sí, gracias, Oscar. Digo, en efecto, en la práctica normal, digamos, no necesariamente por esta situación, pero en la práctica normal, yo creo que alrededor de un 80%
de las referencias que se utilizan en los análisis de precio de transferencia corresponden a comparables del extranjero. Entonces, yo no le vería mayor problema en ese tema. Creo que la duda donde existe y el punto interesante que he discutido con algunos colegas y me han planteado es el tema de qué tan razonables pueden ser esos comparables internacionales para el caso específico de México dada la pandemia. Uno de los temas que se ha visto y se ha escuchado en los diferentes medios es que el impacto en México probablemente sea mayor, negativo, sea mayor que lo que pueda ser en Estados Unidos o en otros países de donde vienen esas referencias internacionales. Entonces, digamos, en principio, esa respuesta creo que es algo que se va a tener que analizar en los siguientes meses, dependiendo cómo se vayan moviendo los diferentes indicadores. Ahora sí que en esto estamos aprendiendo mientras vamos, pero sin duda el uso de comparables internacionales es de práctica bastante común y no debería existir ningún problema. Perfecto. Y como les dije, ya hay varias respuestas que hemos puesto. Otro comentario que es totalmente válido que hace uno de los participantes es que a pesar de que ahorita estamos en este periodo, ha visto que el SAT no ha dejado de requerir y si bien dejó de atender por un periodo en ciertas oficinas, pues no ha dejado de requerir, ¿no? Entonces, como les digo, esta es parte de la estrategia. Si bien la actividad económica ha bajado, pero la recaudación, pues no quieren que baje y al contrario, la están fortaleciendo con los diferentes mecanismos de carta de invitación, buzón tributario. Entonces me parece que por ahí todavía hay mucho que hacer. No nos resta más que agradecerles. Como les digo, vamos a este webcast, si lo quisieran replicar con sus equipos, lo vamos a subir a la página, este micrositio de impuestos, donde tenemos los alerts que hemos sacado, los flashes que hemos sacado de las diferentes regulaciones, cómo se han ido cambiando. Vamos a subir el contenido, la grabación de esta charla. Inclusive hay una sesión de preguntas y respuestas frecuentes. También ahí vamos a incluir estas más las que hemos tenido en algunos otros eventos. Y no dejamos pues, de agradecerles y seguramente vamos a estar haciendo otros eventos conforme vayamos viendo que se van moviendo las cosas en esta gradualidad, ojalá de regreso a actividad económica. Pues muchas gracias por nuestra parte y estamos en la siguiente con ustedes. Gracias.